Un saludo a todos. Os recibimos desde Héroes de Cavite, en este caso desde España. Nos reunimos hoy seguramente en variedad de latitudes y variedad seguramente de usos horarios. Quien convoca hoy es Héroes de Cavite, como les digo, y vamos a recibir con mucho gusto además a Enrique Bocanegra. Para quien se conecte por primera vez y no conozca la asociación, voy a dar cuatro pinceladas sobre lo que nosotros hacemos. Héroes de Cavite básicamente lo que hace es divulgar historia. No en exclusiva, pero sí preferentemente la que va de 1492 a 1898. Y tampoco en exclusiva, pero sí preferentemente con signo hispánico. Participamos en todas las redes sociales y allí nos pueden encontrar sin ningún problema. Les invito a que visiten la página web donde pueden ver los siguientes eventos y las conferencias que se van a impartir. Además, como hoy, pues damos pie a la presentación de novedades editoriales y organizamos ponencias presenciales en diferentes coordinadoras. Las coordinadoras están encardinadas en prácticamente toda España, en varios estados de Estados Unidos, en Filipinas y en Estados Unidos. Eh, Tienen un canal de YouTube en el que se colgará esta conferencia también, con variedad de temas y seguro que encuentran el que a ustedes más les interesa. Así que nada, les doy un saludo y muy bienvenidos, muy agradecidos de que nos dediquen una hora y pico. Seguramente que merece la pena estando con Enrique. Carlos, cuando quieras. Pues nada, pues voy a presentar a Enrique Bocanegra, paisano mío de Sevilla. Enrique es periodista, gestor cultural, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla y máster en Dirección de la Empresa Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha ocupado cargos de responsabilidad en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en la Academia Española de Cine. Es socio fundador de la Casa Natal de Velázquez y su compromiso con la defensa del patrimonio le ha conducido a ser delegado en Andalucía de la Asociación Hispania Nostra, la mayor asociación dedicada a la defensa del patrimonio cultural y natural. Su primera obra literaria, Un espía en la trinchera, ganó la 29ª edición del Premio Comillas de Biografía e Historia. El año pasado publicó su primera novela, El ataque a la española. Y hoy precisamente pues nos va a hablar de eso, nos va a hablar de piratería en el Caribe, en la cual el ataque a la española pues, fue una etapa muy significativa de esta temática, ¿no? Así que, Enrique, bienvenido. Cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a Héroes del Cavite por la extraordinaria labor de difusión, de divulgación que hacen de nuestra historia y de nuestra cultura común. Gracias a Ángel, a Alberto, a Marta y aquí en Sevilla a mis amigos Carlos y me acuerdo también mucho de Margarita. Y gracias también por invitarme a participar en otras actividades hoy aquí, más o menos en Cartagena. Como bien ha comentado Carlos, pues yo soy cultural, periodista, escritor. La última obra que publiqué el año pasado es este libro de la española, de la editorial de DASA, que es una de las principales, quizás la principal referencia de novela histórica en lengua española, que estoy muy orgulloso de publicar aquí mi libro. Es un libro que trata pues, sobre el tema del cual va a ser objeto esta conferencia, que es el tema de la piratería. Mi interés por este fenómeno histórico no ha nacido en el mundo de la academia, no ha nacido en las aulas, en la universidad, sino que ha nacido viajando. Yo soy un apasionado como habéis dicho, soy un apasionado de Hispanoamérica, de nuestra historia común. He tenido la oportunidad de viajar mucho por el Caribe, por América Central. Me he recorrido Cuba, me he recorrido República Dominicana, Puerto Rico, he cruzado el Canal de Panamá, he estado en Costa Rica, me he recorrido la península del Yucatán. En fin, he tenido la oportunidad de visitar todos estos sitios y de visitar las principales ciudades que los españoles fundamos en el Nuevo Mundo, en América, desde finales del siglo XV, del siglo XVI, muchas veces, o casi todas las veces, en compañía de historiadores locales, cronistas, conservadores de monumentos, de estar en su compañía. Y una cosa que siempre me llama la atención cuando visito estas ciudades es que no falla nunca, casi siempre, el acontecimiento más dramático
de la historia de estas ciudades siempre es un ataque pirata. Un ataque pirata que en la mayoría de los casos llevó a la muerte a muchos de sus vecinos y destruyó en muchas ocasiones hasta los cimientos toda esa ciudad, hasta el punto de que en muchas ocasiones esas ciudades tuvieron que ser refundadas, muchas veces en otros sitios donde pudieran estar más protegidas de esos ataques, más lejos de la costa, hacia el interior, o bien en lo alto de montañas o cerros donde el acceso pues, fuera más dificultoso. Hay casos tan significativos como la ciudad de San Germán, al sur de Puerto Rico, que cambió durante el siglo XVI, cambió hasta en 7 ocasiones, 7 de localización. Después de cada ataque pirata, cambiaba de localización hasta terminar donde se encuentra la actualidad, que es el alto de un cerro, en el lugar más inaccesible posible. Entonces, siempre me ha llamado la atención esa distancia que hay entre por un lado, la realidad dramática de esos ataques a estas ciudades, donde se pierden vidas, se pierden construcciones, se pierde todo lo que se puede perder, y la representación que se ha hecho de ese acontecimiento histórico. Sobre todo la representación que se ha hecho desde ese configurador del imaginario colectivo que ha sido sobre todo el cine de Hollywood, ese imaginario ese configurador del imaginario colectivo a nivel global, ¿no? En estas obras, estas películas, la piratería aparece como algo positivo. Los piratas son personas muy atractivas, son personas que encarnan ideales de libertad, ideales de individualismo. Tenemos, por ejemplo, como puede haber, pues, Errol Flynn en esas películas como El Capitán Blood, muy atractivo. Vemos, por ejemplo, a Tyrone Power en El Cisne Negro, película del año 42, perfectamente depilado, como si los piratas, en los barcos piratas hubiera agua y jabón para poder lavarse. Vemos a Burt Lancaster en El Temido y el Burlón, atractivo, perfectamente depilado, guapísimo. Vemos las más recientes, las de Johnny Depp en Piratas del Mar Caribe, también tremendamente atractivo. Y esta representación lo que hace es blanquear una realidad, un fenómeno que es el de la piratería, que lo que hizo fue causar un enorme dolor y devastación en los pueblos en lengua española a ambos lados del océano. Entonces yo lo que propongo, lo que quiero proponer es una nueva narrativa de ese fenómeno histórico, una narrativa que no va a partir de temas imaginarios, sino que va a estar fundamentada en documentos históricos, en personajes históricos, en fechas muy concretas y que tiene pues esa base realmente sólida. Entonces yo esta narrativa quiero empezarla en un lugar, con un nombre y con una fecha. La persona pues es sobradamente conocida, es Cristóbal Colón. Aquí tenemos el retrato de Sebastián del Piombo de 1519. En vida de Colón no tenemos constancia de que se le hiciera ningún retrato. Este es uno de los más antiguos y que creemos que es más aproximado a cómo tuvo que ser él realmente. Tenemos a Cristóbal Colón. Tenemos un lugar que es Sanlúcar de Barrameda, que es uno de los puertos más importantes que van a hacer posible esta expansión española en el Nuevo Mundo. Sanlúcar de Barrameda, esa villa que está en la desembocadura del río Guadalquivir, que conecta directamente con la ciudad de Sevilla. Esta es una vista de la segunda mitad del siglo XVI, en la cual se puede apreciar, por ejemplo, el castillo de Santiago. Y la fecha es 28 de mayo de 1498. 28 de mayo de 1498. Entonces tenemos a Cristóbal Colón en este puerto, tiene delante suya 8 barcos, uno de ellos es muy conocido, es la famosa Niña, una de las carabelas que la acompañaron en su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, y básicamente están todos los barcos cargados de mercancía y Cristóbal Colón está esperando que llegue un viento favorable para poder zarpar. Y justo en ese momento llegan unos mensajeros que vienen de Rota, un pueblo que está al lado, donde han llegado unos marinos que han sufrido un ataque a manos de unos corsarios franceses y que le informan de que estos corsarios, que integran una flota con 13 naves,
le están esperando a la altura del Cabo San Vicente, están informados de su partida y le están esperando para asaltarles, quedarse con toda su mercancía. Esos barcos están cargados porque van a proveer de material a los primeros pobladores españoles que han llegado al Nuevo Mundo en el segundo viaje de Colón. Van a quedarse con toda la mercancía, van a quedarse con los barcos y van a quedarse con ellos como prisioneros pues, para pedir rescate. Y ese día, 28 de mayo de 1498, Cristóbal Colón, bastante agobiado por la situación a la cual se tiene que enfrentar, le escribe una carta a uno de sus amigos, a uno de sus confidentes, que es el sacerdote Prespar de Gorricio, y le escribe lo siguiente, que leo tal cual, dice: yo voy muy bien ataviado para navegar, mas muy desataviado para guerra. Perdone Dios quien ha sido causa de ello, que yo no tengo armas ni artillería. Es decir, fijaos en qué momento estamos, en qué momento tan temprano de la expansión española en el Nuevo Mundo. Estamos en 1498 todavía, estamos en el siglo XV. Es el tercer viaje de Colón. De hecho, los españoles ni siquiera hemos llegado al continente americano. Conocemos Cuba, conocemos Puerto Rico, conocemos la isla española, por supuesto, conocemos Jamaica, algunas de las islas de las Antillas Menores, pero va a ser este tercer viaje cuando por primera vez Colón llega al continente, en concreto a las costas de lo que hoy es Venezuela. Y en este momento tan temprano, Colón ya está echando de menos cañones, artillería y atavíos de guerra. A partir de aquí, ¿qué es lo que se inicia? Lo que se inicia es una guerra del océano, que dura siglos. A partir de este momento, ningún barco desde España podrá viajar al Nuevo Mundo sin ir preparado para la guerra. Tendrá que llevar cañones, tendrá que llevar artillería, tendrá que llevar gente de guerra y tendrá que llevar todos esos atavíos. A partir de este momento ya no es posible hacer esos viajes sin ir preparado para la guerra. De hecho, ¿qué es lo que hace Colón en este viaje? Este es el cuarto viaje de Colón. Él lo que va a hacer es, en vez de hacer cabotaje por la costa hasta el Cabo de San Vicente, donde ya sabe que le están esperando los piratas, entra en mar abierto y va directamente hasta las Islas Canarias para despistar a esta flota de franceses, cosa que finalmente consigue y ya iniciarse ese tercer viaje al Nuevo Mundo. Y a partir de aquí se van a multiplicar los ataques piratas hacia los navíos españoles que van hacia el Nuevo Mundo, con un patrón constante durante estos primeros años, que es que los ataques se centran sobre todo en los barcos que hacen el viaje de ida, no tanto los que hacen el viaje de vuelta. Y el motivo de esto es porque realmente los primeros años de la expansión española en América son deficitarios, es decir, la corona invierte dinero, los armadores invierten dinero, los pobladores que van a viajar, que piden préstamos o que empeñan lo que tienen, pierden dinero porque realmente en estos primeros años realmente no rinden mucho estas primeras posesiones en el Nuevo Mundo. Se encuentra algo de oro en la isla española, algo, no mucho, se encuentran pronto las perlas en la isla Margarita, pero realmente un poco más. Entonces llevaban más posesiones los barcos que viajaban al Nuevo Mundo que los que regresaban por el norte por las Islas Azores. De hecho, el primer caso de piratería en el Nuevo Mundo no va a ser obra de un francés, ni de un inglés, ni de un holandés, sino que va a ser un español el que sea el protagonista. Va a ser un español nada menos que un español de La Mancha, en concreto un español de Talavera. Va a ser precisamente un grupo de estos primeros pobladores que se han instalado en el Nuevo Mundo, que realmente están arruinados y perseguidos por sus acreedores, los que en un acto de desesperación bastante demencial, pues se van a lanzar a la piratería. Tenemos aquí un plano de Santo Domingo. Santo Domingo de la Isla Española es la primera gran ciudad que se funda en el Nuevo Mundo. Además se puede considerar una ciudad semilla porque va a ser la ciudad que sirva de referente a todas las demás. Después se fundarán ciudades más grandes como La Habana, como Lima, como Veracruz, pero realmente esta ciudad va a ser, como Panamá, esta ciudad va a ser la que sirva de referente de todas las demás. Aquí se va a construir la primera catedral,
se va a construir la primera fortaleza, se van a construir las primeras atarazanas, se va a construir el primer hospital, se va a fundar la primera universidad. Es la ciudad semilla. Y esta va a ser la ciudad que acoja a los protagonistas de esa expansión española en el Nuevo Mundo. Cuando Hernán Cortés o Pizarro llegan por primera vez a América, llegan a Santo Domingo, aquí van a pasar los primeros años de su vida. Y cuando gente como esos sacerdotes que se van a caracterizar por la defensa de los naturales, la defensa de los indígenas, cuando llegan, como Bartolomé de las Casas, como Antonio de Montesinos, cuando llegan al Nuevo Mundo, también va a ser Santo Domingo la ciudad que los acoja y donde van a empezar a desarrollar su actividad. Entonces estamos en 1510, aquí tenemos a Bernardino de Talavera, tenemos un grupo de vecinos con muchas deudas, muy agobiados porque no consiguen salir adelante. Bernardino de Talavera se ha dedicado al comercio con azúcar, pero no le han salido las cosas bien. Y en ese momento llega un barco genovés y deciden asaltarlo y marcharse con él. Y es lo que hacen, un barco genovés que está atracado justo ahí en la desembocadura del río Zama, y se marchan. ¿Y a dónde se marchan? Pues deciden marcharse. Han escuchado que uno de los primeros conquistadores, Alonso de Ojera, que está en el Golfo de Urabá, por esto ha encontrado minas de oro y se está haciendo muy rico, y deciden irse para allá pues para quedarse con su oro. Pero cuando llegan al lugar donde se encuentra, resulta que Alonso de Ojeda no ha encontrado oro, no solamente no ha encontrado oro, sino que está enfermo, está herido, está acorralado en una fortaleza rodeado de indios de guerra, y se cree que ese barco que ha llegado viene a rescatarlo, a él y a sus hombres, y se montan en ese barco pensando que los van a rescatar. Y cuando están ya en el barco se dan cuenta de que no han venido a rescatarlos, sino que han venido a capturarlos para quedarse con lo que tenían, que realmente no tienen nada. Cuando se dan cuenta de su error, empiezan a navegar hacia el norte, llegan a Cuba, naufragan con un vendaval, se empiezan a caminar por la isla de Cuba, que todavía no ha sido conquistada por los españoles, tienen que atravesarla andando, y finalmente son capturados por dos barcos enviados por Santo Domingo en busca de este hombre, de Bernardino de Talavera, que es devuelto a Santo Domingo y será ahorcado, como ocurrió con los piratas, con sus hombres en la plaza de armas de la catedral. Y es el primer caso que conocemos de piratería en el Caribe. Entonces, como os comentaba, empieza desde 1498, desde el tercer viaje de Colón, ya todos los barcos que viajan al Nuevo Mundo empieza a surgir esa amenaza de los piratas, sobre todo de los piratas franceses, pero todavía no llegan esos piratas al Caribe. Va a ocurrir la década de 1520, va a ocurrir algo que va a darle totalmente la vuelta a esta dinámica que se ha establecido. En 1519, entre 1519 y 1521 se produce uno de los grandes acontecimientos de este capítulo de la historia, que es la conquista de México. En febrero de 1519 llega al Yucatán una flota formada por unos 11 barcos, 16 caballos y unos 600 hombres al frente de Hernán Cortés, básicamente un comerciante. Hernán Cortés ha participado en la conquista de Cuba, ha obtenido encomiendas de indios, territorios, y es un comerciante al cual el gobernador de Cuba pone al frente de esta expedición. No vamos a contar la conquista de México, que es un histórico complejísimo, pero el hecho es que en apenas 30 meses Hernán Cortés se pone en contacto no con lo que habían conocido en Cuba, en la española, que eran culturas muy primitivas, sino con un gran imperio muy desarrollado, muy jerarquizado, con cientos de miles de habitantes, muchos hombres, con grandes ciudades como Tenochtitlán, y en apenas 30 meses se pone al frente de ese imperio. El 13 de agosto de 1521 cae Tenochtitlán, ese territorio pasa a la corona española tras la conquista de Hernán Cortés. Y con esa conquista también obtienen un gran tesoro, el tesoro de Moctezuma, su emperador. Pocos meses después de esa conquista, Hernán Cortés decide mandar al emperador Carlos V lo que se conocía como el quinto del rey, el porcentaje que le tocaba del tesoro que se había conquistado. Es un tesoro absolutamente espectacular y vamos a mencionarlo. Son 44.979 pesos de oro,
3.600 pesos de oro bajo, marcos y onzas de plata, roderas, máscaras, collares, brazaletes, vasos con piedras preciosas, figuras de animales y flores, jade, perlas, plumería. En esta imagen que tenemos aquí vemos uno de los pocos elementos que ha sobrevivido de ese tesoro, el famoso penacho de Moctezuma, que actualmente desde hace mucho tiempo se encuentra en Viena, en el Museo de Antropología, y incluía tres jaguares que por cierto se escaparon durante la travesía y tuvieron que matarlos. Entonces este tesoro se lo entrega a Alonso de Ávila para que en 3 carabelas lo lleve a España y se lo entregue al futuro emperador Carlos V. Sin embargo, a la altura de las Azores se encuentran con una flota de piratas franceses, al frente de los cuales estaba un capitán llamado Juan Florín, y captura 2 de aquellos 3 barcos. Y captura además al tesorero de Hernán Cortés. Él marcha con estos 2 barcos a su puerto, al puerto de operaciones, que es una ciudad que está al norte de Francia, que se llama Dieppe. Esto es Dieppe en la actualidad. A la derecha podemos ver el castillo de Dieppe, que realmente este castillo y 3 o 4 iglesias de piedra es lo único que ha sobrevivido, que ha llegado a la actualidad de lo que era la ciudad en el siglo XVI, porque esta ciudad sufrió un gran bombardeo a finales del XVII y fue totalmente arrasada. Pero bueno, llegan aquí y le entrega toda esa mercancía al propietario de la flota, que era un armador que se llamaba John Angot, que tenía mucha influencia política porque tenía línea directa con el rey de Francia, Francisco I. Y él lo que hace es que manda este tesoro a la corte del rey Francisco I, en concreto al castillo de Fontainebleau. Y en este castillo de Fontainebleau, Francisco I expone ante toda la corte ese tesoro que sus marinos han conseguido. Y ante la corte, en esa corte había comerciantes extranjeros, había representantes diplomáticos que empiezan a escribir cartas contando esos tesoros fabulosos a los que los españoles están empezando a tener acceso en el Nuevo Mundo. En aquella época no había internet, no había redes sociales, pero no importaba. Enseguida se difunde por toda Europa las noticias de esos tesoros fabulosos que están allí al otro lado del océano, e inmediatamente esto lo que hace que ese fenómeno de la piratería, que hasta ese momento estaba contenido sobre todo entre la península y las Canarias, del salto y ya empiecen a llegar los piratas al Caribe, los piratas franceses. En 1526 es cuando tenemos la primera noticia de un galeón atacado por corsarios franceses, que es el galeón San Gabriel, un galeón de 130 toneladas que formaba parte de la expedición de García Jofré de Loaiza. Esa expedición era una continuación de la expedición de Magallanes Elcano, era una expedición que se dirigía a las Islas Molucas. Y en esta expedición, de hecho, está Elcano, y Elcano va a morir en esta expedición ya en el Pacífico. Sufre ese primer ataque. Seguramente no fue el primero, este es el primero del cual tenemos noticia, pero seguramente ya hubo algunos cuantos anteriores de los cuales no hay documentación. El año siguiente, 1527, Juan Florín, el capitán francés que había capturado el tesoro de Moctezuma, es apresado por los españoles, es conducido aquí a España, en concreto a Sevilla, es juzgado, y en el interrogatorio confesará que en los últimos años ha atacado él y los barcos que estaban bajo su mando, habían atacado hasta 150 barcos españoles, 150 barcos en 5 años, solamente la flota que él mandaba. Es decir, ya el Caribe se convierte en un avispero. Prácticamente es imposible hacer trayectos cortos, ir, por ejemplo, desde Santo Domingo hasta Santiago de Cuba sin sufrir ataques. Es un acoso constante y permanente. De hecho, cuando leemos las cartas de las audiencias del Cabildo, vemos las referencias constantes. Realmente es imposible hacer una enumeración de todos los ataques que se producen. Voy a mencionar algunos, los más conocidos. A mencionar un pirata, por ejemplo, François Leclerc, conocido como Pata de Palo, porque le faltaba una pierna. Empieza a configurarse esa iconografía de los piratas a los cuales les falta una mano y tiene un garfio, les falta una pierna y tiene la pata de palo.
En 1554 ataca la ciudad de Santiago de Cuba, que en aquella época, de hecho desde la conquista de la isla, era la capital de Santiago, pero hace un mes la arrasa hasta los cimientos, hasta el punto de que Santiago de Cuba, que hasta ese momento había sido la capital, ya tiene que dejar de ser la capital porque no quedan vecinos, no quedan edificios, no queda nada. Es cuando se mueve la capital a San Cristóbal de La Habana, que a partir de ese momento va a ser capital de la isla y lo va a seguir siendo hasta la actualidad. En 1555, La Habana es a su vez atacada por un lugarteniente de Leclerc, que se llama Jacques de Sort, que también destruye completamente la ciudad con unos 200 hombres. Y este Jacques de Sort también protagoniza uno de los acontecimientos más conocidos y más crueles de la piratería, que es cuando captura, cerca de las Canarias, captura un barco con 40 jesuitas portugueses y españoles que se dirigía al Brasil para la evangelización del Brasil, y lo que hace Jacques de Sort es lanzarlos al mar. Los primero los maltrata y finalmente los lanza al mar, donde se ahogan. Simplemente por capricho, no tenían fortuna, no tenían nada, simplemente por pura crueldad. Hay también aquí en los piratas franceses un componente de guerra religiosa, porque muchos de estos piratas eran protestantes, eran de las iglesias reformadas. Vamos a volver a Yonangó porque vamos a ver cómo funcionaba el sistema de la piratería y vamos a ver cómo estaba jerarquizado. Aquí tenemos, como os digo, Dieppe fue arrasada, no sobrevivieron los archivos del siglo XVI, pero lo que nos ha quedado fue el castillo de Yonangó, del armador. Este castillo que se construye con los beneficios que tiene de la piratería. Aquí vemos, por ejemplo, una logia renacentista, pero el edificio sobre el cual yo quiero llamar la atención es el edificio que está en el centro de la imagen, que es este edificio. ¿Esto qué es? Pues esto era un palomar. Es uno de los palomares más grandes que hay en Francia. Tenía capacidad para 3.000 palomas. ¿Y para qué quería John Angkor 3.000 palomas? Bueno, pues eran palomas mensajeras. El John Angkor estaba comunicado, se encontraba en Dieppe. Sabéis que las palomas pueden recorrer hasta 1.000 kilómetros en muy pocos días. La paloma mensajera era el sistema de comunicación más, no el más seguro, pero sí el más rápido que existía en el siglo XVI. Entonces, él recibía información, cualquier barco de pescadores, de mercaderes, de lo que fuera, que hubiera avistado barcos españoles que regresaban del Nuevo Mundo, le transmitía esa información a sus agentes que estaban repartidos por todos los puertos, en Brujas, en Amberes, en Ámsterdam, en Le Havre, en La Rochelle. Inmediatamente le mandaban una paloma mensajera a Yonangó para que estuviera informado, que llegaba en pocas horas o días a este lugar. Yonangó inmediatamente a través de esas palomas mensajeras ponía en marcha sus flotas de piratas como la de Juan Florín y las mandaba al lugar donde estaban estos barcos españoles que se dirigían de regreso a España. Como digo, era un sistema perfectamente organizado y perfectamente jerarquizado y, como estaba contando, muy distante de lo que nos reflejan las películas de Hollywood, donde se ve a estos piratas que marchan ellos solos, se lanzan al mar, a la aventura, a ver lo que se encuentran. No. Este era un sistema donde la comunicación era permanente a través de estas palomas mensajeras, donde se sabía dónde estaba en cada barco y donde estaban perfectamente controlando el territorio y los mares para poder atacar en cuanto aparecían estas naves. Como digo, durante la década de 1520, 1530, 1540, el Caribe se convierte en un avispero, es casi imposible viajar de un lugar a otro con seguridad. Aquí tenemos otra estampa. Esta estampa es una muestra del presente del ataque a La Habana de Jacques de Sort que conté antes, en el cual pues se saquea completamente la ciudad, se matan a muchos vecinos y los edificios que quedan en pie se incendian pues para ser completamente destruidos. En la década de 1550 la situación es tan terrible que ya los mercaderes en Sevilla mandan cartas a la corona informando de que el sistema está a punto de colapsar. Es decir, ya es tan arriesgado viajar al Nuevo Mundo que ya
prácticamente no vale la pena por los peligros que suponen estos viajes. Y es aquí cuando empieza a producirse la reacción española, que además coincide con el final del reinado de Carlos V y la llegada al poder de su hijo de Felipe II. Y la reacción española, que va a ser tremendamente eficaz, tiene dos partes. La primera tiene que ver con los viajes. Se reorganiza, se reestructura totalmente el sistema de viajes, se pone en marcha lo que se llaman las flotas de Indias. Era un sistema que ya se ha puesto en marcha de forma informal ya desde la década de 1530, pero que a partir de 1561 va a ser obligatorio, y que consiste en que en vez de viajar los barcos individualmente o en pequeñas flotas, ya los barcos tienen que juntarse todos los años en dos flotas. Se forman flotas enormes como 50, 60 barcos con galeones del rey que protegían a estos barcos, y ya viajan todos juntos, presente para evitar que las flotas de corsarios pudieran capturarles. Es un sistema tremendamente eficaz, tan eficaz que va a durar 2 siglos y medio, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, hasta Carlos III, que ya cambiará el sistema, y tan eficaz que en 250 años solamente se perderá una flota, solamente una, que tendrá lugar en 1628, cuando una flota es capturada en la bahía de Matanzas, en Cuba, por piratas franceses, perdón, por piratas holandeses. Ese es la primera reacción española, la organización de las flotas indias, que va a ser tremendamente eficaz. Y la segunda reacción va a ser la construcción de, como digo, esta lámina muestra cómo funcionaban las flotas de Indias. Se juntaban en Sevilla, en Sanlúcar de Barrameda, atravesaban el océano, llegaban sobre todo a La Habana, y La Habana se dividían en dos, y una seguía hacia la Nueva España, hacia el puerto de Veracruz, y la otra viajaba hacia el sur, hacia la Cartagena o Portobelo, y allí atravesaban el istmo hasta el Pacífico y seguían el camino hasta el Perú. Y como digo, son las dos reacciones. La primera son las flotas de Indias, y la segunda es la construcción de grandes fortalezas. Estos grandes edificios que hasta la fecha, hasta hoy día, definen la fisonomía de las ciudades españolas fundadas en el Nuevo Mundo, van a ser tremendamente eficaces en la lucha contra la piratería, que no solamente atacaban barcos, sino que atacaban ciudades enteras, como he comentado antes. Esta es la primera gran fortaleza de La Habana, la Real Fuerza. Va a ser la primera de las varias fortalezas que van a proteger La Habana, que va a ser un núcleo central realmente va a ser la capital del Caribe español. Después, más adelante, ya a finales del siglo XVI, se van a construir más fortalezas: el Morro, San Salvador de la Punta. Ya en el siglo XVIII se construirá Tarés, pero esta es la primera gran fortaleza. Esta es la fortaleza de San Juan de Puerto Rico, la fortaleza del Morro, que ya también muchos ataques piratas, pero será tremendamente eficaz en la defensa de San Juan. Y tenemos aquí la fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz, que va a ser otra de las primeras grandes fortalezas que se construyen. A partir de ahí se construirán muchas más fortalezas: en Santiago de Cuba, en Puerto Plata, en la isla española. Se construirán también, por supuesto, en San Lorenzo de Chagres, en Panamá. Portobelo será un gran puerto con 4 fortalezas espectaculares, y esas fortalezas van a definir la identidad de estos sitios, y hasta la actualidad es un gran legado que se ha dejado en estos lugares. Como digo, todas estas medidas, el sistema de flotas y la construcción de fortalezas, van a ser tremendamente eficaces contra la lucha de la piratería francesa. A partir de 1560 se va a reducir mucho esta piratería. También influye otro elemento, que es que Francia, a partir de 1560, se va a ver arrastrado por unas guerras de religión terribles, que va a llevar a grandes matanzas como la de San Bartolomé. Y estos piratas franceses protestantes se van a ver más, aparte de la resistencia de los españoles, se van a ocupar más de las guerras internas de Francia. Pero justo en esta década va a surgir realmente la piratería que más ha marcado este fenómeno histórico en el siglo XVI, que es la piratería inglesa. La piratería inglesa va a tardar en llegar al Caribe. De hecho, no va a llegar hasta la década de 1560. Hay pocos casos de ataques piratas ingleses a navíos españoles antes de 1560. Y esto se debe principalmente a dos motivos. Uno es conocido y el otro es menos conocido,
quizás os sorprenda. El conocido es que realmente España e Inglaterra eran aliadas tradicionales contra un enemigo común. Hay una larga política de alianzas matrimoniales entre España e Inglaterra. Recordar, por ejemplo, pues la boda de Catalina de Aragón con Enrique VIII, primero con su hermano y después con Enrique VIII, o la boda de María Tudor con Felipe II de España. De hecho, aquí vemos esta imagen a Felipe II, que durante la segunda mitad de la década de 1550 fue rey consorte de Inglaterra. Vivió varios años en Londres. Aquí vemos en un retrato que le hicieron con apenas 30 años en Londres, llevando la orden de la carretera, que era la principal orden de caballería de Inglaterra. Entonces está esa alianza tradicional entre España e Inglaterra, que evidentemente los barcos ingleses no van a atacar a los barcos de su propio rey, el rey de Felipe. Y por otro lado, el asunto quizás menos conocido es que Inglaterra, que va a ser una gran potencia marítima, como todos sabemos, no va a ser esa gran potencia marítima hasta la segunda mitad del siglo XVI. Antes de la segunda mitad del siglo XVI, a Inglaterra le interesaba muy poco el mar. Inglaterra es un país dominado por los nobles normandos que conquistan la isla en el siglo XI con Guillermo el Conquistador, y ellos consideraban los dueños no solamente de Inglaterra, sino también los dueños de Francia. De hecho, el rey de Inglaterra, cuando era coronado como rey de Inglaterra y rey de Francia. Y realmente sus vistas estaban puestos en Francia, dominar Francia y a partir de ese dominio de Francia influir en todo el continente. Durante el siglo XV van a perder Francia durante la Guerra de los 100 Años. El último gran puerto en el continente, Calais, lo van a perder en la época de Enrique VIII. Y va a ser cuando pierdan ese pie, ese asiento en el continente, cuando empiezan a mirar al mar. El primero que lo va a hacer va a ser Enrique VIII. Enrique VIII se corona rey en 1509, con apenas 18 años, y cuando pregunta qué flota tiene, le dicen que solo dispone de 2 barcos útiles. En 1509, Inglaterra solamente disponía de 2 barcos, la corona inglesa solamente disponía de 2 barcos. Y Enrique VIII va a ser el primero que ponga en marcha, que invierta dinero en la creación de una armada. En esta foto podemos ver uno de sus grandes barcos, el Mary Rose, que era un barco enorme, de 800 toneladas, un barco enorme para la época, con capacidad para 300, 400 tripulantes. Esto es un barco que en 1545 se hunde a la entrada del puerto de Portsmouth. Es redescubierto hace 40 años, en 1980, y los ingleses, con esa devoción que tienen hacia su historia, sacaron este barco de 800 toneladas, lo sacaron entero del fondo del mar, y actualmente está en exhibición en Portsmouth y se puede visitar, y junto con el barco pues han sacado cientos de objetos que tienen un museo pues que es interesantísimo. Entonces, como digo, están estos 2 elementos que han impedido que Inglaterra intervenga en los intereses españoles en el Caribe hasta la década de 1560. ¿Qué ocurre a partir de 1560? A partir de 1560 esta alianza tradicional entre España e Inglaterra se va rompiendo. Llega al poder Isabel de Inglaterra, que es una reina protestante. España es una nación militantemente católica, como todos sabemos, y esa ruptura en el tema religioso va a provocar que el enfrentamiento entre estas 2 naciones pues se vaya acentuando conforme pasan los años. Poco a poco van a surgir una generación de marinos ingleses que van a empezar a afectar los intereses españoles. En honor a la verdad, estos marinos en un principio no pretendían practicar la piratería, lo que pretendían practicar era el comercio. Lo que pasa es que ese comercio estaba prohibido. Los barcos ingleses solamente podían llegar hasta las Canarias, no podían ir más allá, estaba prohibido su presencia en América. Aquí tenemos en esta imagen el primer marino inglés que realmente empieza a atravesar el océano, y él lo que hacía es que con sus barcos bajaba a la costa de África. Allí lo que hacía era comprar la mercancía que más necesitaban los españoles en el Nuevo Mundo, que básicamente eran esclavos, sobre todo cuando estamos en la década de 1560, en la cual los indígenas, los naturales, ya están muy protegidos por las leyes de Indias. Atraviesan el océano, se presentan delante de los puertos de Santiago, Puerto Plata o Santo Domingo,
Y lo que hacía John Hawking era presentarse ante las autoridades y decirle, mire, sé que mi presencia aquí está prohibida, pero nos ha arrastrado la corriente, no hemos podido evitarlo. Yo quiero regresar, pero para poder regresar necesito hacer negocio, necesito vender todo esto que tengo aquí, que además os hace falta. Por lo tanto, hagamos negocio. Aquí a veces intervenía la intimidación, de repente llegaba a una ciudad relativamente pequeña con 4 o 5 barcos con hombres de guerra y resultaba intimidante ver esa gente ahí. Y muchas veces se sentían, bueno, mejor vamos a negociar con ellos en vez de enfrentarnos. A veces había sobornos de las autoridades, el hecho es que empiezan a hacer este tipo de negocios que estaba prohibido. Lo hacen durante más de unos años hasta que en 1568 la flota de Hawking, que la formaban 8 barcos, es atacada, sufre un vendaval, se tienen que refugiar en Veracruz, delante del fuerte de San Juan de Ulúa. Había poca gente en ese momento en ese fuerte, ven llegar 8 barcos ingleses cargados de piratas y bueno, pues quedan ahí a ver qué es lo que pasa, pero tienen la mala suerte de que al día siguiente aparece una flota en el horizonte. En esa flota iba el nuevo virrey de la Nueva España, Martín Enríquez de Almansa, que va a ser virrey de la Nueva España durante 12 años y después será virrey del Perú, de Florida. Es uno de los pocos nobles que fue virrey de los 2 grandes reinos españoles del mundo. Y este virrey, nada más llegar a este reino que le han encargado gestionar, se encuentra con 8 barcos de piratas ingleses. No se lo puede creer. Inmediatamente ordena el ataque, los ingleses son despedazados, de los 6 barcos son capturados 6, y en esos 2 barcos huye Hawking, huyen varios de sus seguidores, y regresa a Inglaterra, que llegan prácticamente hambrientos porque los barcos están en muy mal estado, no han tenido tiempo de coger comida, y a partir de ese momento deciden que no vale la pena hacer contrabando y deciden dedicarse a la piratería pura y dura. Y la persona que va a marcar este nuevo periodo va a ser precisamente un pariente de John Hawking. Aquí en esta imagen vemos el escudo, vemos a John Hawking y vemos su escudo de armas en el cual aparece arriba del todo la mercancía que hace su fortuna. Vemos un negro o un africano. Así era como se reconocía la labor de mercantil que hizo John Hawking durante la segunda mitad del siglo XVI. Como digo, un primo suyo que ha estado participado más joven que él, unos 10, 12 años más joven que él, que ha participado en todas estas campañas, que ha estado en la batalla de San Juan de Ulúa, que ha sido de los pocos que ha sobrevivido, va a protagonizar esta nueva etapa hasta el punto de que su nombre se va a convertir en sinónimo de piratería. Y este va a ser el famoso Francis Drake. Aquí tenemos uno de los retratos de Francis Drake. Francis Drake, cuando vuelve de San Juan de Ulúa, decide dedicarse a la piratería pura y dura, y va a ser muy especial Drake por varios motivos. Drake va a estudiar este sistema defensivo que ha articulado el Imperio Español para proteger sus intereses y va a detectar fallos y va a explotar esos fallos. Él, por ejemplo, estudia todo el itinerario que hacen los barcos, el que hemos descrito antes, como zarpan de Sevilla, llegan a La Habana, después uno baja a Veracruz, el otro baja hasta Panamá, y se da cuenta que en el cruce del Istmo de Panamá, este es el Istmo de Panamá, el oro del Perú llegaba a Panamá, que es la primera gran ciudad que fundan los españoles en la cuenca del Pacífico. Ahí tienen que atravesar el istmo, que es una zona llena de montes, llena de vegetación, donde es muy fácil que un grupo de hombres puedan organizar una emboscada. Y este es un vídeo, vamos a darle a play. Este es el camino real, el camino que atravesaba todo el istmo de Panamá. Es el precedente del canal de Panamá que ya construyeron los americanos en el siglo XX. Es un vídeo que yo grabé hace 3 años, en el cual tuve la oportunidad de recorrer un tramo de este camino de los españoles que todavía se conservan varios tramos, otros están ocultos, están enterrados, y hay otros que fueron barridos cuando los americanos construyeron el canal o cuando construyeron sus bases. Directamente los apostaron. Pero bueno, todavía quedan tramos que uno puede recorrer con un guía
y puede ver cómo los españoles crearon este camino de la nada, un poco imitando a los romanos de 2000 años antes, y atravesaban el istmo de lo que era el istmo de Panamá, esos 80 kilómetros, esa franja de tierra que separaba el océano Atlántico del océano Pacífico. Aquí tenemos Nombre de Dios, que es el primer gran puerto donde llegaban estas flotas. Después se quedará pequeño, tiene poco fondo, entonces ya no servirá para los grandes goleanes y se pasará a Portobelo. Entonces, Drake descubre que al atravesar el istmo, es un vídeo que grabé yo la otra vez, igual que el anterior, me subí al alto de un cerro y se puede ver todo el istmo de Panamá cubierto de nubes, de lluvia, y ahí se ve claramente, está igual que hace 500 años, se ve claramente cómo Drake, con unos pocos hombres, podía organizar emboscadas y apoderarse de esos convoyes que llevaban todo el oro y la plata que venía del Perú. Él además hace algo también extraordinario, que es buscar aliados. Entonces él se entera de que estos montes estaban llenos, había muchos, llenos, había cientos de cimarrones, esclavos jugados. Los mismos esclavos que John Hawking había traído al Nuevo Mundo, que estaban al servicio de los españoles, pues en muchos casos, en cuanto tenían la oportunidad, se escapaban, se iban al monte a vivir libremente y se alía con ellos para hacer estas emboscadas, porque estos cimarrones que vivían en estos lugares conocían mejor que nadie cómo moverse, cómo trasladarse, sabían por dónde iban los españoles y eran los que mejor información tenían para organizar estas emboscadas, ¿no? Entonces esta habilidad le permite a Drake capturar eh, varios convoyes con oro y con flota proveniente del Perú y convertirlo en un hombre inmensamente rico. Y a finales de esta década de 1570 hará lo que es la segunda circunnavegación de la Tierra, que después de Juan Sebastián Elcano, que como todos conocemos su lugar entre 1519 y 1522, él hace entre 1577 y 1580 la segunda circunnavegación, que es una circunnavegación puramente pirata. Es decir, él llega hasta el Cabo de Hornos, Estrecho de Magallanes, lo atraviesa y va por la cuenca del Pacífico. Es de los primeros ingleses que llega al Pacífico, que hasta ese momento era un mare clausum de los españoles, y va atacando los puertos que va encontrando por la costa. Valparaíso, Arica, Lima, Guayaquil, va atacando todos esos sitios y finalmente atraviesa el Pacífico, atraviesa el Océano Índico y llega a Londres convertido en un hombre inmensamente rico, y al llegar a Londres y la reina Isabel lo ennoblece, lo nombra miembro del Parlamento, lo nombra alcalde de Plymouth y se convierte pues, en un hombre tremendamente influyente. A pesar de todos estos honores, Drake sigue organizando ataques piratas y en 1586 organiza un ataque pirata que va a tener una influencia enorme, que es en concreto, volvemos a Santo Domingo, organiza el ataque pirata a esta ciudad que, como decía antes, es semilla de la huella española en América. Ataca esta ciudad el 10 de enero de 1586 y permanecerá aquí hasta febrero de este año de 1586, destruyendo 2/3 partes de la ciudad. Este es el tema del libro que yo he escrito, el ataque a la española. Se centra en cuenta todo lo que he contado, toda la historia de la piratería en el Caribe, a partir de este capítulo que va a ser importantísimo porque en este ataque pirata destruye Santo Domingo, destruye Cartagena, destruye San Agustín de la Florida, y cuando en el verano de 1586 llega a Madrid rey Felipe II, le llegan noticias de estos ataques, Felipe II decidirá que ya está bien, que no puede seguir con estos ataques de los ingleses, que está dispuesto a acabar con los ingleses de una vez. Y es cuando llama a Álvaro de Bazán, su gran almirante, y le da la orden de que se vaya a Lisboa, de que organice una gran flota, una gran armada para atacar a Inglaterra y acabar de una vez por todas con los ataques de los ingleses.
Es lo que va a dar lugar a lo que nosotros llamamos la Gran y Felicísima Armada, que los ingleses en tono de burla llamaron la Invencible, que lo han convertido en un gran episodio, pero realmente lo han convertido en un gran acontecimiento, pues el final de algo, pero realmente fue solamente el primer capítulo de una guerra larguísima que se va a prolongar hasta 1604, en el cual se firmará el Tratado de Londres y que concluirá con una suerte de empate, pero bastante favorable a los intereses españoles. Y en esta larga guerra, que va a durar casi 20 años, van a morir, van a perecer todos los grandes piratas ingleses de la época isabelina. Richard Grenville morirá en 1591, Martin Frobisher delante de las fuerzas de Francia en 1594 luchando contra los españoles, John Hawking, el iniciador de todo este proceso, morirá delante de Puerto Rico en 1595 y Francis Drake morirá delante de Panamá, delante del territorio que hizo su fortuna en el ataque de 1596. Llevamos una hora, yo tengo por norma, digo siempre que las conferencias nunca deben durar más de una hora es una falta de respeto hacia los invitados. Creo además que no me habéis escuchado muy bien, cosa que lamento muchísimo. Pero bueno, con este dato doy por terminada esta conferencia que he intentado hacer un recorrido a la historia de la piratería en el siglo XVI desde el punto de vista de los españoles, desde el punto de vista de los habitantes de las grandes ciudades que se juntaron en, en América durante este periodo. Y os doy las gracias por vuestra atención. Me permito volver a recomendaros mi libro El ataque español, si os ha interesado el tema de la conferencia. Y bueno, quedamos a disposición por si alguna duda, queréis conversar, lo que necesitéis. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Enrique. Tienes mi admiración. Ha sido una progresión cronológica perfecta, una ilustración muy bonita y muy fluida la conferencia. Yo tenía preparadas entre 6 y 8 preguntas y casi me he quedado sin ellas porque ha tenido el contenido, la verdad, que muy claro. Aún así, pues sí va a haber turno de preguntas, por supuesto. Pueden ir levantando la mano quien tenga interés en hacer alguna, porque seguro que ha suscitado curiosidad. En cualquier caso, mientras se van dando el caso de que alguien levante la mano, bueno, tenemos a Alberto, voy a hacer yo una. He visto que los ataques piráticos tenían la capacidad de cambiar el desarrollo urbanístico, que es algo que también ocurrió con los ataques piráticos de los berberiscos, porque este afán de tener un apartamento en primera línea de playa es una cosa bastante moderna. La población se retiraba. Además de esto, detrás de los piratas, tuvieron poder además de consolidación de los poderes de sus coronas. ¿Perdón, cómo? Si además de tener esta capacidad de determinar un cambio urbanístico y un desarrollo en estos puertos que eran preferidos por los ataques de los piratas, si además de ese poder, además tuvieron el poder de consolidar el poder, si me permite la redundancia, de las coronas a las que ellos pertenecían. Si tuvieran una influencia política a la larga. ¿Te refieres de instalar, de conquistar territorio? Sí, o de dificultar el asentamiento territorial de otra nación que era la española, claro. Sí, de hecho, los ataques piratas provocaron, como comentaba antes, hubo muchas ciudades que directamente tuvieron que cambiar de localización. He mencionado a San Germán, que cambió hasta 7 veces de localización. El famoso Puerto Príncipe, que actualmente se llama Camagüey, era una ciudad que fue fundada en la costa, en un lugar que se llamaba Nuevitas. Sufre un gran ataque pirata y los vecinos deciden trasladarse hacia el interior de la isla, unos 40 kilómetros en el interior. Aún así, en el siglo XVII, estando a 40 kilómetros de la costa, el pirata Henry Morgan llega a la costa, atraviesa los 40 kilómetros andando con sus huestes y captura la ciudad y la saquea durante varios días. El, eh, por ejemplo, la famosa Santa Clara, también en Cuba, donde está enterrado el Che Guevara, es fundada por un grupo de vecinos de una ciudad que se llamaba Remedio, que estaba cerca de la costa, no en la costa, pero a unos 5 kilómetros. Y estaban tan cansados de los ataques piratas que deciden meterse 30 kilómetros más hacia el interior para evitar esos ataques. Veracruz cambió como 4 veces también de localización. La
Veracruz actual no está donde fue fundada por Hernán Cortés. De hecho, el yacimiento original está como unos 20 kilómetros al norte. Eso es constante, el cambiar de localización o, por supuesto, pues, el construir fortalezas para protegerse, pero realmente la vida en el siglo XVI en una ciudad del Caribe era, era un tormento permanente porque los ataques eran constantes y eran bastante terribles. No sé si he respondido tu pregunta, discúlpame. Sí, sí, en gran parte sí. Alberto, creo que te toca a ti. Es que, a ver, yo la pregunta que te iba a hacer, la verdad es que es tal vez un poco anecdótica. Estáis viendo la imagen del recorrido que hizo Francis Drake alrededor del mundo, la segunda vuelta al mundo, y me ha llamado la atención que desde Timor hasta el Cabo de Buena Esperanza fue atravesando, según esta imagen, fue atravesando todo el Océano Índico, tal y como hizo el Cano. ¿Hay constancia de que no realizó el viaje en cabotaje por el sur de Asia? ¿Lo hizo de esta manera, atravesando el Océano Índico, tal y como hizo el Cano? Bueno, lo que tenemos son los datos que ellos dieron. Obviamente en aquella época no había GPS, estas son las referencias que tenemos. También realmente tampoco la corriente te llevaba directamente por ahí, porque realmente era el camino más corto y más eficaz, como hizo el Cano. Sí, claro, también es cierto que entonces ya se sabía, pero claro, cuando el Cano realizó esta travesía a través del Océano Índico era la primera vez que se hacía, porque siempre se había hecho a modo de cabotaje. Pero me ha llamado la atención que Francis Drake lo hubiera hecho de esta manera. Vale, en cualquier caso, muchas gracias. Francis Drake era un marino absolutamente extraordinario, hay que reconocérselo. Francis Drake es el único pirata al cual Felipe II menciona por su nombre y sus apellidos en una real cédula. Él, precisamente con motivo, cuando él penetra en el Océano Pacífico y ataca los puertos del Pacífico, él manda una real cédula a todas las audiencias, en la cual menciona a Francis Drake, Francisco Drake, creo que se le llamaba en los documentos, y da orden de que ese pirata en concreto y los hombres que lo acompañan sean capturados a cualquier precio porque es un peligro extraordinario. Y Felipe II sabía reconocer quiénes eran sus enemigos. Y Francis Drake fue un enemigo formidable. Fíjate una cosa, que la carrera, ser pirata era peligrosísimo. Los españoles sacaron a todos los que pillaron, montones. Eh, sus carreras eran breves. La carrera de Francis Drake duró más de 30 años. O sea, Drake empieza a navegar por el Caribe con su primo, 1564-1565, y él va a morir delante de Panamá en 1596. O sea, 30 años de carrera. O sea, tremenda, un superviviente, tipo, un enemigo formidable y dotado de cualidades excepcionales. O sea, no queda otra forma que reconocerlo, y el hecho es que 4 siglos después estamos hablando de él, ¿no? Sin lugar a duda. Muchas gracias, Enrique. Y ciertamente Inglaterra se lo ha reconocido porque le llaman el almirante y lo tienen muy considerado. Eh, ¿Perdón? Lo ennoblecieron, lo Sí, hicieron en el Parlamento, lo hicieron alcalde de Plymouth, le dieron todos los sí, honores. sí. Y además es Bueno, que igual es que no tenían otra cosa mejor, entonces. José Fernández, tiene usted la palabra. Señor Enrique, muchas gracias. Tan detallado, tan serio. Nos has dado un conocimiento muy grande, muy así profundo, porque nosotros cuando hablamos de los piratas, un poco aparece el pirata como si fuese un dios del mar, ¿no es? Como cosa buena. Y tú nos has mostrado eso, la crueldad. Yo quisiera solamente dar un depoimiento. Yo soy de Logroño y tengo unas hermanas que emigraron para Bilbao. Y yo tuve en mis manos, yo no toco en el que estoy en Brasil, ¿no? Dos libros que se llaman Viajeros en el Mundo, de 1800 y tanto, ¿no? Y en esos viajeros, a mi hermana paró de leerlo cuando comenzó a leer que había piratas allí en el Cantábrico que entraban en las Vascongadas y que ellos
pedían comida y todo eso, y en troca darían la libertad. ¿Entiendes? Eso mi mamá, que no es estudiada, se quedó abismada, ¿no es? Entonces yo creo que, como decía tal vez Carmen, existe dentro de esa crueldad que ellos hicieron, no solamente condecorar, mas acho que la propia Inglaterra, él procuraba eso, ¿no es? Él le prometía y en troca él o robaba o corrompía a las personas, ¿no es? Sí, bueno, los niveles de crueldad varían. Por ejemplo, Drake no era especialmente sanguinario. Eh, si tenía que matar, mataba y mató. Y, de hecho, él es famoso que cuando él empieza la expedición por la cual que va a dar lugar a la circunnavegación, a él los inversores de la expedición le obligan a tener un capitán adjunto, compartir el mando con otro capitán, porque Drake era muy de improvisar. Drake era de origen humilde, no tenía una gran formación, pero tenía un gran instinto y como suelen hacer las personas con poca formación, pero con mucho conocimiento, podía improvisar bastante y eso ponía nerviosos a los inversores y por eso le ponen a otro capitán experimentado al lado. ¿Qué es lo que hace Drake? Pues a las pocas semanas de zarpar, acusó al otro capitán de intentar amotinarse, de intentar volver con otro barco, le hace un juicio, lo condena a muerte y lo ejecuta. Eh, porque él no quería compartir el mando. Así de simple. Y era un pirata que te hacía estas cosas. Como digo, no era especialmente sanguinario, no, Drake nunca habría tirado al mar a 40 jesuitas, como hizo, por ejemplo, Jack the Sword, eso no lo habría hecho Drake, pero bueno, cuando tenían que matar, mataban, estamos en el siglo XVI, es un mundo durísimo, ¿no? Entonces, bueno, los grados de crueldad variaban, pero realmente era gente dura, era gente que se lo jugaba todo y que obviamente no iba a correr riesgo. Pero haber complementado tu comentario. Gracias. Muchas gracias, Enrique. ¿Estos galeones de protección de la flota los pagaba el rey? Sí, ¿Los subvencionaba el rey? Ya, ya. al rey también los pagaban los comerciantes, eh, Ya, ya. era la armada. ¿Crees que hay algún archivo que todavía esté poco expurgado, del que encontremos documentación y cartas o En el archivo de India todavía aparecen cosas. ya? Ya, todavía hay carpetas que nadie ha mirado. Sí, sí. Sí, uno se lleva sorpresas porque, por lo visto, en Inglaterra hay sacos de cartas que fueron capturadas de galeones, de naves españolas capturadas y que se metieron en almacenes y que allí quedaron. Y eran cartas que se enviaban desde América a España y iba todo tipo de documento oficial, personal, tal, y hasta ahora no se le da importancia. De vez en cuando se llevan unas sorpresas. ¿De ese tipo todavía se pueden encontrar aquí en España también sorpresas documentales? Este caso que comentas, que es un programa, ahora no me acuerdo el nombre, pero tengo una amiga que está en el Club San Pablo de Madrid y está metida en una cosa interesantísima. Eran los barcos españoles que iban al Nuevo Mundo, que fueron capturados por los ingleses y claro, esos barcos llevaban mercancía, llevaban pasajeros y llevaban mucho correo de la gente pues que le mandaba cartas a sus familias, a sus socios comerciales, que fuera. Y claro, los ingleses pues no le dieron ningún valor a eso, pero los ingleses tienen algo extraordinario, que es que lo guardan todo. O sea, es una cosa tremenda. Cuento un caso que no tiene nada que ver. Mi primer libro eh, es la historia de un espía que estuvo en España durante la Guerra Civil y que era corresponsal de The Times. Y yo me fui a The Times a Londres a ver los archivos. Eh, porque yo quería, porque en aquella época el diario de Times no se firmaban los artículos, ¿no? Entonces yo no podía saber qué artículos había firmado la persona a la cual yo estaba investigando. Se lo digo al archivista y me digo, ¿esto cómo lo podemos resolver? Y me dice, bueno, pues vamos a mirar los telegramas. Y le digo, ¿los telegramas? ¿Guardáis los telegramas de la guerra civil? Y me dice, no, aquí lo guardamos todo, todo. Es una cosa extraordinaria. Aquí en España somos más descuidados, pero los ingleses lo conservan todo. Es una cosa impresionante. Hasta te sacan el Mary Rose de 800 toneladas que llevaba 4 siglos en el fondo del mar, lo sacan enterito
y monta un museo con el Menezes. Es una cosa extraordinaria. Pero volviendo a tu pregunta, discúlpame que me he despistado. Sí, 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 todavía en los dos grandes archivos nacionales, Simancas y Archivo General de Indias aquí en Sevilla, todavía quedan carpetas por mirar y pueden aparecer cosas extraordinarias. Bueno, tenemos una nueva generación de historiadores que sí son aficionados a expurgar archivos y encontraremos todavía bellezas por ahí. No sé si hay alguien más que se anime a hacer una pregunta. Mientras, si no, les Sí, recuerdo que, si bueno, me esto permiten, es lo que hacemos Héroes de Cavite, sí, sí. divulgamos historia, damos altavoz cada vez que encontramos calidad, y esta noche la hemos tenido. Además de eso, Héroes de Cavite facilita el aprendizaje gratuitamente del español en Filipinas. Somos militantemente apartidistas y sin ánimo de lucro. Y pues no sé, si ustedes no tienen más curiosidad, no sé si Sí, damos... Perdona, doña Marta, Marta, disculpe. Edgar Omora quería hacer una pregunta. Ah, no le vi la mano, perdón, Sí, Edgar. disculpe, no es que no pude levantarla, pues no me Vale, explico por nada, pues qué, pero nada. bueno, en Tiene usted fin, la aquí, palabra. tanto gusto Pregunte. saludarlos, don Enrique, mucho gusto aquí desde Costa Rica. Lamentablemente, bueno, no he podido escuchar toda la charla, pero lo poco que pude escuchar es muy interesante. Sí me llama la atención consultarle. ¿Tiene usted registro o alguna idea de que se hicieron, digamos, este tipo de expediciones de piratas financiadas por alguna otra corriente, no necesariamente inglesa, digo yo, o financiada por sefardíes o cosas de ese tipo? ¿Compartías? Sí. ¿Expediciones piratas me dice, perdón? Sí, correcto, sí, así. A ver, si entre los barcos piratas venían algún tipo de algunas otras nacionalidades específicamente con fines, con otros fines, digamos, o con los mismos fines, pero concretamente venían a piratear. Sí. Sí, bueno, en el Caribe aparecen todas clases de nacionalidades, ¿eh? Es decir, hablamos de españoles, hablamos de portugueses, hablamos de franceses, ingleses, pero de repente había alemanes, había griegos. No he mencionado la piratería holandesa, que va a surgir a partir de 1590, pero que va a adquirir una potencia extraordinaria. De hecho, los holandeses eran los únicos que sean capaces de capturar una flota entera de India, los únicos, en 1528. Pero sí, sí, te encontraba en estos registros aparece gente de nacionalidades muy diversas y se movían como infraestructura. Ten en cuenta una cosa, que las Indias estaban relativamente vacías, es decir, había pocos españoles eh, en el Nuevo Mundo y cualquiera que llegara enseguida era útil y no era difícil, podía ser muy difícil llegar, pero una vez que estabas allí, enseguida te daban cosas que hacer, eras útil. Entonces, sí, de hecho hay cartas, por ejemplo, de Pedro Menéndez de Avilés y de los grandes marinos de llegar a pues, lugares como Puerto Plata o Santiago y quejarse de que dice, esto está lleno de extranjeros, es decir, incluso de griegos, italianos, portugueses, dice, casi no españoles. Entonces, sí tengo toda la gente un poco a todas partes. No sé si he respondido a tu pregunta, pero... Sí, 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 le agradezco mucho. No, es que en realidad escuché una vez un comentario de que de entre los grupos de piratas sí venían algunos con propósito inclusive de establecer algunas sinagogas aquí en América. Me llamó la atención eso. Digo, qué extraño. Por eso lo estaba preguntando y tal vez don Enrique, con el conocimiento que tiene, me pueda ilustrar un poquito en ese sentido. Pero tengo entendido que en Miami y en alguna isla, crearon inclusive una sinagoga y qué sé yo. Y entonces es un tema interesante. En el siglo XVI me extraña mucho porque realmente el control de España era una nación militantemente católica, ¿no? Y realmente no habrían permitido. De hecho, el motivo por el cual a los ingleses y a otras naciones no se les permitía comerciar en el Nuevo Mundo, uno de los motivos, tampoco es lo económico, pero uno de los motivos era religioso, porque se temía, con razón, pues que muchos de estos se sabía que
muchos de estos comerciantes eran herejes, eran protestantes, y tenía que difundieran ideas heréticas en el Nuevo Mundo. Con lo cual, cualquier intento de introducir una religión que no fuera la católica apostólica romana era combatida con toda la dureza posible. Se perseguía cualquier forma de herejía, de paganismo, era muy duramente perseguida. Muy bien, muchas gracias, don Enrique. Muy amable. Me pregunta una persona de Lima, Felipe Vera, que dónde puede conseguir en mi libro. eh, Está en Amazon.es lo puede conseguir. No sé si ha llegado, sé que ha llegado a librerías en Costa Rica, en Santo Domingo, en otros sitios, no sé si al Perú. En cualquier caso, por Amazon, por internet, puede conseguirlo. Y me encantará que lo tengan. Si lo consiguen, pues por mandarle una foto de Cavite y háganme la llegar, que me hará mucha ilusión saber que lo tienen. Bueno, Bueno, pues nada, está muy bien tener todo compilado en un libro para volver a repasar todos los datos que nos ha dado. No sé si alguien más tiene la última oportunidad de levantar la mano. Felipe, Felipe, creo que va a ser el último, la última pregunta que va a entrar. Si me oyes, Felipe, pues tienes la palabra. Sí, sí, sí oigo. Sí, Agradecer a Enrique por ese libro eh, y su exposición. Eh, lo penoso es que entré tarde, porque estábamos haciendo el rosario por la reunificación este, hispanoamericana que hacemos todos los días, un grupo de amigos, y entré después del rezo del rosario. Por eso pregunté por el libro, si lo puede encontrar en Lima, y hice referencia que era la capital de uno de los reinos de España. Qué pena que no lo podamos conseguir en las librerías, que a lo sería mejor, mucho más propagandístico, porque eso de entrar en el Amazonas para conseguir, bueno, para los muy jóvenes, yo tengo 67 años, y además el tema de besos no me gusta, del dueño, ¿no? de todas formas, yo creo que si en su librería de referencia lo solicita, yo creo que lo puede conseguir, se lo podrán enviar. Yo sé que en América se está moviendo el libro. Eh, ya en cada No lugar, está en Perú. yo creo que a lo mejor en su librería de referencia, si lo solicita su librero, seguramente se lo puede mandar. Ya voy a aprovechar que estoy en Lima porque yo resido en Huacho, a 132 kilómetros al norte, ¿no? De Lima, una comunidad del imperio de los incas, que ya existía cuando llegaron los españoles, y continuamos. Entonces, así que Huacho no tiene fundación española. ¿Ah, no? No, no, ahora es sede de una región. Lima provincia es parte del departamento de Lima, pero con la nueva organización política determinaron llamarla región y es la sede del gobierno regional. Y Lima Metropolitana, que tiene más de 10 millones, es otra región. Y una cosa que me asombra a mí, porque tenemos una provincia, la del litoral, la del Callao, donde está la fortaleza del Real Felipe, que es de mucha connotación, en contra de los piratas, que fue construida en contra de los piratas y de los corsarios, ¿no? Esa localidad del Callao es denominada provincia constitucional, porque los pobladores en una época de los enfrentamientos por caudillaje salieron a las calles en defensa de lo escrito, de la norma escrita de la Constitución. Entonces, justo el que está en defensa de la Constitución ganó esa revolución y le puso provincia constitucional, y como que su identidad cambió a la cuestión esta de ser, en esa época la estructura política era eh, provincias, y esta provincia o departamento, que era la institución más grande en que estaba partida políticamente el actual Perú, y
se separó con esta provincia constitucional, que tenía su propio gobierno y todo, ¿no? Y ahora es una región anecdótica. Algún día iré al Perú. Muchas ganas. Yo creo que Enrique Bocanegra ha sido un placer tenerle. No ha sido tiempo perdido en absoluto, ha sido denso y bonito y pues nos veremos en las librerías. Un abrazo, nos volvemos a encontrar cada vez que ustedes quieran porque nosotros estamos aquí periódicamente. Nada más. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Adiós, Enrique. Gracias, María Marta.